Buenos días a cada uno de ustedes. Les damos la bienvenida a esta transmisión en vivo para la gloria del Señor. Somos los pastores Malcolm y Angie de la Congregación Cabot. Es un privilegio estar contigo. ¿Cómo están, amados discípulos? Bienvenidos en esta mañana de domingo 26 de abril. Es bueno estar juntos congregándonos para exaltar el nombre del Señor. Es el tiempo en el cual pasamos rápidamente a los anuncios en medio de la congregación, así que te invitamos a que puedas poner mucha atención y participar de todas las actividades de la iglesia. Si tú tienes pedidos de oración, puedes escribirlos a ministerioscabot@gmail.com. Estamos obviamente orando por tu vida, estamos cubriéndote en oración en todo este tiempo para que el Señor sea glorificado. Asimismo tenemos la cadena de oración todos los días, estamos cubriendo las 24 horas del día en oración. Queremos animarte de que tú sigas perseverando en oración, estamos orando por la sanidad de las naciones. Quiero recomendarte de que si tú tienes un horario puedas poner una alarma en tu celular, cosa de que cuando te toque orar escuches el celular e inmediatamente te actives en tu horario de oración. Si tú todavía no tienes un horario, puedes ponerte en contacto con nosotros, con los pastores de la Congre, para tener tu respectivo horario en la cadena de oración. Y asimismo tenemos la oración Azusa todos los días desde las 12 del mediodía hasta la 1 de la tarde. Estamos orando, clamando, velando, como dice el Señor. Este es un tiempo obviamente en el cual tenemos que disfrutar de la familia, ahora en este tiempo de cuarentena, en este tiempo en el cual todos tenemos que quedarnos en casa. Te animamos de que puedas disfrutar de tu familia, no permitas de que de repente los índices de violencia puedan alcanzar tu familia, no permitas que haya maltrato, que haya obviamente ahí enfrentamientos en medio de tu hogar. Es un tiempo complicado, es un tiempo difícil, pero con la ayuda del Señor te animamos de que puedas obviamente bendecir en todo tiempo a tu familia y pasarla bien, disfrutar en familia. Y queremos poder compartirles todo este tiempo. El Señor nos está permitiendo tener un tiempo en casa. Acuérdate y recomendamos todas las semanas de que sea un tiempo glorioso en la presencia del Señor. Tú puedes marcar la diferencia, no permitas que absolutamente nada destruya la comunión con tu familia. Este es un tiempo que el Señor nos está regalando para pulir nuestros corazones, para que puedas valorar a tu familia que está allá a tu lado. Y acuérdate qué precioso es tener este tiempo. Pon todo lo mejor de tu parte para que sea un tiempo lleno de bendición. Asimismo, suscríbete al canal de la congregación, al canal de YouTube. Puedes darle like a todos los videos que tenemos. Queremos pedirte que actives la campana en el canal de YouTube, también aquí en el Facebook. Dale like, comparte el stream, ¿no? De las transmisiones en vivo en Facebook. Dale like a todos nuestros videos, porque este tiempo tenemos que alcanzar a más personas y este es el momento para levantar en alto la palabra del Señor. Te animamos de que este día martes pueda ser parte del discipulado Principios de la Vida Cristiana. Este día martes comenzamos un nuevo discipulado en línea a partir de las 5:30 de la tarde. Te esperamos en el Facebook Live. Conéctate, es un discipulado que va a bendecir mucho cada una de nuestras vidas. Es el tiempo donde todos los niños pueden pasar a la escuela dominical. El video del Reino de Dios de la clase de hoy, domingo 26 de abril, ya está en el canal de YouTube para que todos los niños puedan ser edificados en la palabra de Dios. Es el tiempo de poder orar y bendecir a nuestros amados cumpleañeros. En esta semana queremos bendecir la vida de Debbie Camacho. El día de ayer, 25 de abril, ella estaba de cumpleaños. Este próximo 28 de abril está de cumpleaños mi mami Anita. Vamos a bendecir la vida de nuestra amada hermana. Queremos bendecir la vida de Gamaliel Reguerín el próximo 28 de abril, la vida de Álvaro Cava el 30 de abril, la vida de Leonardo Rosas y de Mateo Terán también el 30 de abril. Así que te invito a que en este instante puedas estirar tus manos a la pantalla. Vamos a orar y bendecir a nuestros amados hermanos.
Señor amado, queremos darte las gracias por la vida de Debri. Gracias porque el día de ayer ella ha estado de cumpleaños. Queremos declarar una palabra de bendición sobre su vida. Sé tú glorificándote en gran manera en todo lo que ella haga, Padre. Oh Señor amado, revélate a su corazón. Bendecimos también la vida, Señor, de Anita este próximo 28 de abril, la vida de mi mami. Te pedimos para que tú abras los cielos, que sea un día muy especial para su vida, que realmente tú la sorprendas en todo lo bueno, Señor. La bendecimos, que realmente seas tú llevándola de gloria en gloria, de victoria en victoria. Asimismo bendecimos, Padre bueno, la vida de Gamaliel. Oramos para que seas tú, Señor, llenando su vida desde temprana edad, Padre, levantando su vida. Hablamos esa palabra de sanidad en el nombre de Jesucristo. Declaramos también, Señor amado, bendición sobre Álvaro Cava, sobre Leonardo Rosas, Señor, sobre Mateo Terán, que están de cumpleaños este próximo 30 de abril. Los bendecimos. Oh Señor amado, que tu presencia los envuelva, que a cada uno de ellos, Señor, tú puedas sostenerlos de su mano derecha, llevarlos, Señor amado Dios, en esas profundidades del río de tu Espíritu, para que revelación continuamente fluya a sus vidas de día y de noche. Bendecimos sus hogares, sus familias. Gracias por nuestros amados hermanos. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Este es el tiempo donde dedicamos nuestras ofrendas a nuestro Señor. Acuérdate que el ofrendar, el dar, es dar aquello que le corresponde al Señor. Nuestra economía no depende de este mundo, sino depende de la gloriosa mano del Señor. Es más, todo lo que tenemos el Señor nos los ha dado, y es por eso que al obedecer sus mandamientos entregamos nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Agradecemos a todos los que están siendo fieles. Queremos pedirte que puedas ponerte en contacto con nosotros si deseas ofrendar. Tus ofrendas son de tremenda bendición para que esta obra pueda continuar adelante. Contáctate con nosotros para que te indiquemos la forma como lo puedas hacer. Así que vamos a orar por todas las ofrendas y los diezmos. Amado Señor, queremos darte gracias, Padre, porque cada familia, Señor, cada hijo, cada hija, todos aquellos que son parte de tu reino, están amparados por tu mano. Señor, nuestra economía, lo cierto es que no depende de este mundo. Depende exclusivamente de ti, amado Señor. Por eso queremos pedirte que desates una provisión económica. En este momento abrimos las puertas del cielo para que una bendición sobrenatural se pose sobre cada uno de nosotros. Señor, te entregamos nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Seas tú ayudándonos a ser fieles, porque sabemos que si te damos lo que te corresponde, tú abrirás las ventanas del cielo de una forma mucho más amplia. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Este es el tiempo que lo vamos a destinar a alabar al Señor con todo nuestro corazón. Quiero pedirte que puedas disponer tu vida, disponer tu corazón para que tengamos un tiempo maravilloso en la presencia del Señor. Acuérdate que ese sacrificio continuo tiene que seguir de nuestros corazones. Amén. Así que vamos a orar, vamos a alabar al Señor. Dice la Escritura que todo lo que respira, alabe al Señor. Amado Señor, queremos darte gracias por este tiempo. Te pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús que tú puedas derramar, Señor, un espíritu de alabanza, de adoración en medio de nosotros. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y declaramos que no hay otro Dios como tú. Te bendecimos, amado Señor, te alabamos y declaramos, Señor, tu presencia, que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. De las cenizas me has levantado.
gracia irrumpió, mi corazón ha vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús, borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Pensamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar, no puedo callar. Sobre la roca estoy, mis ojos puestos solo en Jesús. Ante la tempestad, mi ancla firme está en ti. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús, borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Pensamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de tu salvación. Pensamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar, y no puedo callar. Vamos a decir todos juntos: mi llanto en gozo cambiaste, Jesús, borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús, borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús, borraste el pasado.
Jesús, Argentina te recibe. Rey, te recibimos, Rey, esta nación. Al Rey, al Rey, rendimos toda gloria. Al Rey, rendimos majestad. Al Rey, rendimos toda gloria. Al Rey, declaramos al Rey. Al Rey, rendimos toda gloria. Al Rey, rendimos majestad. Al Rey, rendimos toda gloria. Al Muy bien, así que después del tiempo de la alabanza, de la adoración, es el tiempo de poder compartir la palabra de Dios, las escrituras, así que te invito a que puedas tomar tu lugar, tal vez te encuentras en tu living, en tu comedor o en el dormitorio, es el tiempo para juntos poder recibir las escrituras. Así que bienvenidos en esta mañana. Vamos a hablar acerca de la importancia de hablar y declarar la palabra de Dios en voz alta. Amén. Vamos a comenzar en esta mañana con Éxodo capítulo 7, el versículo 2, que dice la Escritura: Tú hablarás todo lo que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje salir de su tierra a los hijos de Israel. En Éxodo capítulo 7, el versículo 2, comenzamos en esta mañana con el llamamiento que el Señor le hace a Moisés. Una vez de que el Señor mira la aflicción de Israel en medio de Egipto, Él dice: yo voy a libertar a mi pueblo y voy a levantar a Moisés. Una de las primeras instrucciones que Dios le da a Moisés es: tú vas a hablar todo lo que yo te mande. Una vez de que Moisés es levantado de parte del Señor, todos conocemos la historia, y las escrituras relatan de que va pasando el tiempo y el Señor llega a levantar a Josué. Josué recibe el llamado de parte de Dios. Y quiero que notes lo siguiente en Josué capítulo 1, el versículo 8. Josué, el sucesor de Moisés, recibe la misma instrucción de hablar lo que es de Dios. Dice la Escritura en este pasaje: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. En ambos casos, tanto en el caso de Moisés como el de Josué, vemos cómo el Señor, a la hora de levantar sus vidas, les da una instrucción. Les dice: ustedes van a hablar lo que yo les mande. En el caso de Josué, hemos leído de que le dice la Escritura: no se va a apartar de tu boca este libro de la ley. Quiere decir de que la Biblia, la palabra de Dios, tiene que ser realmente un instrumento, pero tan útil en nuestras vidas, que no se aparte de nuestra boca. Es importante poder entender de que sobre la tierra estamos para hablar las palabras de Dios. Es importante de que podamos en esta hora poder comprender de que Dios quiere usar tu vida. Dios quiere usar tu vida y tu familia, y para eso tenemos que empezar a hablar la palabra del Señor. Para eso tenemos que entender de que el problema radica en que muchas veces hablamos más las cosas del mundo que lo que Dios dice. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que en la tierra enfocarnos en hablar y ser portadores de las palabras del reino de los cielos. Cuando de repente nosotros empezamos a hablar más acerca de una serie de televisión, más de una película, más de lo que pensamos o más de lo que sentimos, es ahí cuando nos convertimos en personas comunes y corrientes.
Pero Dios quiere que vayamos mucho más allá, al ser portadores de sus palabras, como lo fue en el caso de Moisés, como lo fue en el caso de Josué. A lo largo y ancho de la historia de la palabra de Dios podemos encontrar de que Dios, cuando levanta a hombres y a mujeres, les dice: todo lo que yo te diga, tú lo vas a hablar. Tenemos que tener mucho cuidado en no caer en el famoso Dios me ha dicho. Estamos compartiendo acerca de la importancia de hablar la palabra de Dios en voz alta. Y ahí quiero hacerte una recomendación. Lo más sabio y lo más prudente es poder mencionar el escrito está. Antes de poder decir es que Dios me ha dicho, he sentido esto otro, antes de que tú puedas hacer eso, cada uno de nosotros estamos en una etapa, en un proceso de madurar en el Espíritu. Cuando estás madurando en el Espíritu, dice la Escritura de que vamos creciendo conforme a la estatura del varón perfecto, hasta que tú puedas desarrollar realmente un crecimiento maduro y una plenitud realmente de esas asombrosas en el Señor. Yo te doy un consejo: simplemente menciona en voz alta el escrito está. Eso quiere decir de que la Biblia, la palabra de Dios que tenemos, las Escrituras, todo lo que ahora gozamos, podemos llegar a hablar en voz alta. Nota de que tenemos una gran ventaja a diferencia de tiempos antiguos. En tiempos antiguos la Biblia no estaba impresa, no tenían el libro como ahora nosotros lo tenemos. Es más, puedes encontrar la Biblia en tu celular, en tu computadora, en internet. Gloria a Dios por esas facilidades. Pero antes que nada tenemos que empezar a entender la gran bendición que consiste en que nosotros podamos mencionar en voz alta las Escrituras. Quiero que notes lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 4, el versículo 4. Mateo capítulo 4, el versículo 4, dice la Escritura: pero el Señor respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en el contexto del capítulo 4 de Mateo, habla acerca de que el enemigo, de que Satanás estaba tentando al Señor Jesús. El Señor Jesús está volviendo del desierto de un tiempo de ayuno y oración por 40 días. Y el Señor dice la palabra de que él estaba cansado, estaba hambriento. Y en esos momentos de debilidad es cuando viene Satanás y trata de tentarlo. Y le dice: si eres el Hijo de Dios, haz de que estas piedras se conviertan en pan. Nota de que es una de las tentaciones más absurdas, si se puede decir, porque le estaba diciendo al pan de vida que convierta a esas piedras en pan. Pero el Señor, ¿qué es lo que hace? El Señor declara en voz alta: el escrito está. El Señor Jesús nos enseñó a declarar en voz alta la palabra viva y eficaz de parte de Dios. Es por eso de que tenemos que hacer frente a toda tentación, en esos momentos de debilidad, en esos momentos en los cuales nos encontramos débiles y el enemigo trate de tentarte. Tienes que implementar el escrito está, usar la palabra de Dios en voz alta. Acá el Señor le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Wow! ¡Qué asombroso! Es importante poder mencionar en voz alta las Escrituras. Es importante de que cada uno de nosotros podamos empezar a poner en práctica este consejo que nos da el Señor en esta mañana de domingo. Quiero compartirte ahora el ejemplo de un gran varón de Dios que se describe en la palabra. Este hombre se llamaba Esdras y tú puedes encontrarlo en el Antiguo Testamento. Esdras fue un varón de Dios que el Señor levantó en un tiempo muy complicado de Israel. Todo Israel había sufrido las consecuencias de su pecado, de su rebelión, de haberse apartado de los caminos del Señor, habían vuelto del cautiverio. Y en Esdras capítulo 7, el versículo 10, se menciona cuáles eran las virtudes de este varón de Dios. En este tiempo Dios quiere levantar estas características en cada uno de nosotros. Dice la palabra en Esdras capítulo 7, el versículo 10, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Tenemos que aprender mucho de este varón. Dice de que Esdras dedicó de lleno todo su corazón, toda su vida, todo su sentir a 3 aspectos. Número 1, a estudiar la ley del Señor. Y es lo que en este tiempo, en medio de la cuarentena, te animo de que lo puedas hacer. Estudia la palabra de Dios, obtén mayor revelación de las Escrituras. Número 2, dice de que él
llegó a practicar la palabra. Quiere decir que no solo era un erudito entendido en la ley, sino que también vivía y practicaba todos los mandamientos de parte del Señor. Y es ahí cuando nosotros estamos llamados a ser un ejemplo sobre la tierra, no perfectos, pero sí un ejemplo, haciendo lo posible por obedecer los mandamientos, la palabra del Señor. Y la tercera virtud que Esdras tenía era de que él enseñaba los estatutos y ordenanzas en medio de Israel. Uno de los aspectos importantes de hablar la palabra de Dios en voz alta es de que tú llegues a enseñar las Escrituras. Acuérdate de Esdras. Esdras estudiaba la palabra, la ponía en práctica, la obedecía, pero también la enseñaba. Y cuando enseñamos estamos haciendo mención de que hay una tremenda bendición cuando se declara en voz alta la palabra viva y eficaz de parte de Dios. Quiero que notes lo que dice Nehemías capítulo 9, el versículo 3. Nehemías capítulo 9, versículo 3 dice: puestos de pie cada uno en su lugar, leyeron en el libro de la ley del Señor su Dios por una cuarta parte del día, y por otra cuarta parte confesaron y adoraron al Señor su Dios. Y acá la historia de Esdras viene a complementarse juntamente con Nehemías. Nehemías fue levantado de parte del Señor para reedificar las murallas de Jerusalén. Todo estaba en ruinas, todo obviamente había sido asolado, pero Dios empieza a levantar a estos grandes hombres de Dios. Por un lado está Esdras y por otro lado está Nehemías. Esdras se encargaba de que todo el pueblo del Señor vuelva a los caminos de Dios a través de la obediencia de las Escrituras. Y en este versículo 3 se menciona de que durante la cuarta parte del día todos estaban de pie y empezaban a leer la palabra de Dios. ¡Qué bendición! Es algo que tenemos que aprender a hacer en nuestro diario vivir. Yo te animo de que en medio de tu casa, en medio obviamente de este tiempo, tú puedas agarrar tu Biblia y empieces a declararla en voz alta. Hay una gran bendición y dice de que por otra cuarta parte confesaron y adoraron al Señor su Dios. O sea que es bueno de que todos tengamos tiempos de oración, de intimidad con el Señor. Es bueno de que se levante la alabanza y la adoración, pero también es muy importante de que en voz alta empecemos a declarar las Escrituras, empecemos a declarar la palabra de Dios. La pregunta es, ¿por qué es importante que leas la palabra de Dios en voz alta? Quiero darte dos principios fundamentales para entender la gran bendición de poder hablar las Escrituras en voz alta. El primer aspecto importante es para que tú y tu casa aprendan a conocer y a temer al Señor. A la hora de poder mencionar en voz alta las Escrituras, yo quiero darte un consejo. Lo puedes hacer obviamente de manera normal, hablando, declarando. No hace falta de que tal vez empieces a gritar, ¿no? Y que parezcas un loco, ¿no? Y todos tus vecinos empiezan a decir, ¿qué le pasa ahí? O ¿qué está pasando en esa casa o en ese departamento? No, tú puedes hablar normalmente, pero en voz alta, las Escrituras. Entonces, en primera instancia, ¿por qué es de gran bendición? Para que tú y tu familia aprendan a conocer y a temer a Dios. Quiero que podamos leer, por favor, lo que dice Deuteronomio, capítulo 31, el versículo 12. Deuteronomio, capítulo 31, el versículo 12 dice: congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños, y al forastero que está en tu ciudad, para que escuchen, aprendan a temer al Señor tu Dios, y cuiden de observar todas las palabras de esta ley. Versículo 13. Y sus hijos que no la conocen, la oirán y aprenderán a temer al Señor vuestro Dios, mientras viváis en la tierra a donde vosotros vais, cruzando al otro lado del Jordán para poseerla. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Acá en Deuteronomio capítulo 31, el versículo 12, Moisés está hablando y les da una gran recomendación. Les dice, congrega al pueblo. Dice tanto a los hombres como a las mujeres y a los niños. ¿Para qué? Para que escuchen y aprendan a temer al Señor tu Dios. ¿Qué tenían que escuchar? La palabra de Dios. Cada vez que se mencionaba y se empezaba a declarar en voz alta la palabra de Dios, era con el objetivo de que las personas, al escuchar en voz alta los mandamientos del Señor, puedan ellos aprender a temer al Señor su Dios.
Es más, en el versículo 13 dice, y sus hijos que no la conocen, la oirán y aprenderán a temer al Señor vuestro Dios. Qué importante es de que en medio de nuestros hogares, en medio de nuestras casas, tú puedas leer la palabra de Dios, porque eso va a hacer que tus hijos conozcan y teman el nombre del Señor. Si tú de repente no puedes decirme o puedes llamarnos a la pastora Angie o me llamas a mí y me dices, pero sí, pastor, por favor, oren por mis hijos porque en este tiempo ya me están obviamente quitando la paciencia o algo por el estilo. Sabes que la mejor forma de que tus hijos conozcan a Dios, la mejor forma de liberar a cualquier persona es escuchando la palabra de Dios. Dice la Escritura de que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dice de que cuando los hijos empiecen a escuchar las Escrituras, dice de que ellos al oír van a conocer y aprender a temer al Señor. Por más de que tú me digas, sí, pero es que pastor, ellos de repente se duermen, ¿no? Cuando yo les empiezo a mencionar las Escrituras o no quieren hacer caso, no, quédate tranquilo. Tú cumplí con tu obligación, tú cumplí con tu deber. Te doy el siguiente consejo: en medio de tu casa tú puedes empezar a caminar y puedes obviamente ir mencionar en voz alta las Escrituras. Cosa de que ellos empiecen a escuchar. Aunque parezca de que no están atendiendo, de que no están haciendo caso, no, la palabra no vuelve vacía. Quiero obviamente contarte lo que hacemos nosotros con la pastora Angie, y es de que seguimos la lectura bíblica diaria. Y en la lectura bíblica diaria lo que hacemos es de que repartimos los versículos. Ahora estamos en la lectura bíblica en 2 de Samuel y en el Nuevo Testamento estamos en el Evangelio de Lucas. Si digamos un capítulo tiene 30 versículos, yo leo los primeros 15 versículos y la pastora Angie lee los otros 15 versículos. De esa manera, ambos empezamos a mencionar en voz alta las Escrituras. ¿Qué se produce? Se produce de que en los aires espirituales empezamos a limpiarlos a través de la lectura de la palabra de Dios. El enemigo empieza a huir ante la presencia de Dios. Y dice de que nosotros somos limpiados cada vez que recibimos la palabra de verdad. En una de la porción de las Escrituras, el Señor les está hablando a los discípulos y les dice, ustedes han sido limpiados por la palabra que les he hablado. ¿Qué es lo que el Señor Jesús les hablaba? Les hablaba acerca de las Escrituras, les hablaba acerca del reino de los cielos. Cada vez que nosotros empezamos a hablar en voz alta la palabra de Dios, las Escrituras, dice de que todo nuestro ser empieza a ser purificado. Nuestras mentes, nuestras emociones empiezan a alinearse conforme a los propósitos de Dios. Para poder quitar todo tipo de confusión, de estrés, de nerviosismo, de ansiedad, de depresión, de angustia, lo mejor es poder declarar en voz alta la palabra de Dios. De esa manera estás limpiando tu vida y estás limpiando y purificando a toda tu familia y los aires espirituales, porque nos estamos llenando de la verdad de Dios. El segundo aspecto de por qué es importante hablar en voz alta la palabra de Dios es porque es una batalla espiritual. Se trata de una guerra, una lucha de palabra contra palabra. Y es acá cuando vamos a mencionar el ejemplo de David contra Goliat en 1 de Samuel capítulo 17. Dice la Escritura de que David sale a enfrentarse contra el gigante Goliat y le dice, ¿quién eres tú para provocar a los ejércitos del Dios vivo? Y Goliat le responde, ¿quién eres tú que vienes a mí como un perro, como un palo? Y empiezan a decirse un montón de cosas, palabra contra palabra. Es lo que ahora en la actualidad muchas veces vivimos. Escuchamos malas noticias por acá de que este tiempo no se sabe hasta cuánto va a durar, la economía está mal, pero al escuchar eso nosotros tenemos que hablar la verdad de Dios. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y al empezar obviamente a guerrear en el Espíritu en palabra contra palabra, es ahí cuando vemos actuar la mano poderosa de Dios. Lo cierto es de que el enemigo tiembla ante la palabra de Dios, por eso debes hablarla en voz alta. Para eso quiero de que vayamos por favor a Isaías capítulo 55, el versículo 11. Isaías capítulo 55, el versículo 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Wow, y acá el profeta Isaías está hablando de parte del Señor.
Y dice el Señor de que cada palabra que sale de su boca va a cumplir el propósito que Él ha destinado. Cada vez que tú empiezas a leer la Biblia en voz alta, se van a cumplir los propósitos divinos. Esa palabra no vuelve vacía. Esa palabra transforma corazones. Esa palabra viva y eficaz dice de que penetra hasta lo más profundo del corazón y de las coyunturas. ¡Wow! Y dice de que la Escritura empieza a ser revelada a los corazones. Por eso es muy importante en este tiempo de que todos podamos escuchar la palabra. Es importante de que tú hables la palabra de Dios. Es importante confesar, hablar y declarar la palabra de Dios porque es para salvación. Romanos capítulo 10, versículo 9. Quiero que notes lo que dice a continuación. Romanos capítulo 10, el versículo 9 dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Cada vez que tú estás confesando las verdades divinas, cada vez que tú estás confesando en tu casa, en tu hogar, la palabra de Dios, eso trae salvación. Dice de que con el corazón creemos, pero con la boca se confiesa para salvación. Oh, amados, lo cierto es de que somos el resultado de lo que hablamos. Cómo está nuestra vida diaria, cómo empiezas a vivir todos los días, son las consecuencias de lo que llegas a hablar. Recuerda de que la Escritura dice de que en tu lengua está el poder de la vida y de la muerte. Es importante de que podamos nosotros apegarnos a las Escrituras y hablar lo bueno, volvernos y convertirnos en esos portadores de la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 3, el versículo 8 dice lo siguiente. Primera de Pedro capítulo 3, el versículo 8 dice: en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Versículo 10. Pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¡Wow! Y acá la palabra del Señor nos dice de que nosotros hemos sido llamados a heredar bendición. Dice la palabra de que cuando de repente tú recibas insultos, no respondas insulto por insulto, sino que más bien con bendición, de que refrenemos nuestra lengua. Dice la Escritura de que si queremos amar la vida y ver días buenos, tenemos que refrenar nuestra lengua del mal y que nuestros labios no hablen engaño. Somos producto de lo que hablamos y Dios quiere bendecir nuestras vidas, Dios quiere bendecir tu futuro, Dios quiere de que salgamos de esta crisis en medio de esta pandemia mundial. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Declarando en voz alta y con fe la verdad de la palabra de Dios, bendiciendo a las personas, hablando lo bueno. En lugar de hablar maldición, declaramos bendición. En lugar de declarar enfermedad, declaramos salud en abundancia. En lugar de declarar escasez, declaramos la provisión en abundancia que el Señor da a favor de aquellos que en Él confían. Oh, amados, para terminar en esta mañana, quiero recomendarte lo siguiente. No caigamos en el error de Faraón. Faraón escuchaba la palabra de parte de Dios mediante Moisés, pero temía más a las plagas que a Dios. Wow, lo cierto es de que hemos comenzado en esta mañana la prédica haciendo énfasis cómo el Señor llamó a Moisés. Moisés declaraba las palabras del Señor, juntamente con su hermano Aarón, delante de Faraón. Pero Faraón, al escuchar la palabra de Dios, en vez de temer a Dios, ¿cuál era el error que él había cometido? Él temía más a las plagas que a Dios. Él como que empezaba a temer más al granizo, a que el agua se convierta en sangre. Temía obviamente a la plaga de ranas, de langostas, de moscas, a las tinieblas, hasta que incluso vino el ángel de la muerte y quitó la vida a los primogénitos. Pero en vez él de tener un corazón de temer a quien enviaba las plagas, él temía a las plagas en sí. En este tiempo no tengas temor de la enfermedad o del COVID-19 más que de Dios.
Es un tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados, es un tiempo para volvernos al Señor nuestro Dios de todo corazón. Yo te doy ese consejo en esta mañana. Teme a aquel que tiene el poder de poner tu vida en el infierno o en el cielo. Teme al Señor tu Dios. Ahora, esto no quiere decir de que de repente seas una persona imprudente. No, más bien yo te doy un consejo de todo corazón. Quédate en casa. Cuando tengas que salir, usa un barbijo, usa un tapabocas, usa guantes, usa obviamente más implementos de seguridad. Cuando retornes a casa, ten todas las medidas de higiene, obviamente recomendadas. Sigue las instrucciones de todas las autoridades en salud. Pero esto no quiere decir de que de repente tú seas una persona imprudente. Yo te animo con todo mi corazón que toda la humanidad tema más a Dios que a esta enfermedad, que a esta plaga, esta peste que hay sobre la tierra. Es tiempo, amados, de que nosotros nos aferremos de nuestras Biblias cada día. Es tiempo de que te aferres de la palabra de Dios. Yo te doy este consejo ya, este aspecto práctico. Sigue la lectura bíblica diaria. Todos los días con la pastora Angie les enviamos la lectura bíblica. Lee en voz alta la palabra, declárala obviamente en medio de toda tu familia. Vas a ver los resultados, vas a ver cómo los aires espirituales empiezan a ser limpiados a través de la verdad divina. Para terminar en esta hora, quiero darte los tips de la prédica. Estos son los tips de la prédica. Número 1, que nunca se aparte de tu boca el libro de la palabra de Dios. Número 2, es importante que leas en voz alta la palabra de Dios para que tú y tu familia aprendan a conocer y a temer al Señor. Número 3, es importante que leas en voz alta la palabra de Dios porque es una batalla espiritual. La afrontamos cada día. Número 4, es importante confesar, hablar y declarar la palabra de Dios porque es para salvación. Y número 5, somos resultado de lo que hablamos. Aprende a frenar tu lengua. Amados, un gusto poder compartir con ustedes en esta mañana de domingo. Que el Señor bendiga sus vidas, los extrañamos mucho. Muchos saludos de parte de la pastora Angie, igual. Así que tengan una excelente semana, a poner en práctica todo lo que hemos recibido de parte del Señor, a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. El Señor los recontra bendiga. Bendiciones. Amén. Así que después del tiempo de poder compartir las Escrituras, es el tiempo de poder orar y dirigirnos al Señor. Señor amado, queremos darte las gracias, Padre, por la palabra. Oramos por cada una de las personas que está viendo, Dios, la transmisión, el video. Queremos pedirte de que tú nos des la gracia y la habilidad de poder hablar las Escrituras en voz alta, de tener esos tiempos en familia en los cuales leemos las Escrituras y compartimos y declaramos tu verdad. Señor, que tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, produzca todo lo que tú has determinado. Señor, declaramos de que no vuelve vacía, sino que tú te glorificas en medio nuestro, que tu palabra purifique nuestras mentes, nuestras vidas, nuestros corazones, toda la sociedad en general. Padre, de que tú te glorifiques en este tiempo. Gracias te damos, Señor, ponemos delante de ti la semana que comienza. Oramos y declaramos de que va a ser una semana de victoria, llena de presencia de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.